muchacha. Buenos días. Entonces, vamos a empezar la clase de circuitos. La va a dictar Helber. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Cómo colocamos la...? Muchachos, buenos días. ¿Cómo les fue en el parcial? Sí. ¿Cómo? No hemos terminado. Pues sí, no saben la nota, pero ustedes sí tienen más o menos la idea de cómo les fue, ¿no? Pero que si les cayó variación de parámetros, yo les dije que estudiaran ese tema, ¿sí les cayó? Sí, el que usted nos puso ahí casi no nos cayó. ¿Y si lo hicieron? Sí, pero eso nos ha indefinido al reemplazar. Pues en el intervalo que nos daban, eso nos había indefinido. ¿Definido? Sí, pues indeterminado, perdón. Pues daba muchas cosas sobre cero. No, eso tenía que darles. Eso daba porque daba. Bueno, entonces, muchachos, vamos a empezar la clase de circuito, ¿listo? Entonces, lo que vamos a ver son circuitos RLC. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué son circuitos RLC? Que tienen resistencias, capacitores e inductores. E inductores, ¿cierto? Entonces la idea con estos circuitos es hallar los voltajes y las corrientes, voltajes en capacitores y corrientes en inductores. Entonces, al resolver las ecuaciones allí, nos va a salir una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Pero para ello debemos conocer primero unas condiciones iniciales. Entonces vamos a iniciar con un poquito de teoría y enseguida pues pasamos a explicar bien lo que son estos circuitos. Entonces, como su nombre lo indica, ¿A usted le gusta más allá, cierto? Sí, ciudad, un circuito RLC es aquel que posee tres tipos de elementos. Pues no, pero no sé si es mal. Pues está mal, sí. Voy para la reunión. Capacitor, Ingeniero, gracias. resistencia e inductor. Para realizar su análisis, debemos determinar si están observando bien, muchachos. Sí. Bueno, entonces debemos determinar los voltajes en los capacitores y las corrientes
en los inductores. Para ello, debemos conocer previamente unas condiciones iniciales. Del circuito es decir, los voltajes en los capacitores y corrientes en los inductores en el instante antes de conectar la fuente de alimentación. Entonces, es decir, lo que debemos hacer es que nos deben dar las condiciones iniciales para T igual a 0, ¿cierto? Entonces, en T igual a 0 el circuito no tiene ninguna fuente, ¿cierto, muchachos? Entonces, la fuente se va a conectar en un tiempo 0 más, es decir, en el instante 0 no hay fuente. Y un instante muy pequeño después se conecta. Entonces, en ese momento es que nosotros debemos conocer las condiciones iniciales para poder resolver el problema para un tiempo. Entonces, la solución será para todo tiempo mayor a 0. Aquí es donde nosotros debemos hacer el análisis. ¿Está ahí todo claro? Bueno, entonces, los elementos son entonces la resistencia, pues yo creo que ustedes ya saben cómo es la representación de ella, ¿cierto? Sí. Vamos a representar de este modo, con un voltaje entre sus nodos y una corriente que la atraviesa. Entonces, el capacitor tendrá esta representación, igualmente un voltaje entre sus terminales y una corriente IDT que los atraviesa. Y el inductor se representa de este modo. Se representa con la letra L. Entonces, la resistencia, el capacitor y el inductor tienen las siguientes características para hallar en ellos el voltaje y la corriente. Entonces, para la resistencia, en el resistor ¿qué ley cumplen las resistencias? Alguno de ustedes me dice. Pues hablando de corrientes y voltajes, pues obviamente. ¿Qué ley me cumple las resistencias? La ley de Ohm, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es esa ley de Ohm? Que el voltaje es igual a
la resistencia por la corriente que lo atraviesa, ¿cierto? Pues mire que para el resistor es muy simple. Entonces, en el capacitor ¿cómo sería para el capacitor? ¿Será que el capacitor me cumple la ley de Ohm? ¿Será que el capacitor y el inductor también me cumplen las leyes de Ohm? Entonces el capacitor y el inductor tienen una característica que nunca nos van a cumplir eso. Entonces para ello se define que en el capacitor la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, por el cambio en el voltaje. Y en el inductor el voltaje es igual a la inductancia por el cambio en la corriente, por la derivada de la corriente. Entonces con estos tres parámetros es que nosotros vamos a desarrollar, a hacer el análisis de los circuitos RLC. Entonces esos circuitos RLC tienen estos tres elementos, solamente estos tres componentes. Si tienen otro componente adicional como transistores o algo, no se puede solucionar por este medio. Entonces, pero estos tres parámetros son los que vamos a tener en cuenta, ¿listo? Entonces en los circuitos RLC encontramos básicamente dos tipos de circuitos, los circuitos serie y los circuitos en paralelo. Entonces, ¿qué es un circuito serie? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un circuito serie? Muy sencillo. Sí, cuando están conectados por un solo nodo. Exacto, cuando todos los elementos del circuito comparten un solo nodo, ¿cierto? Un nodo en común tienen. Y en paralelo tienen dos nodos en común. Entonces, en serie, ¿qué es igual, la corriente o el voltaje? Entonces, si nosotros tenemos conectados varios circuitos en serie, la corriente que los atraviesa es la misma, no va a cambiar. Lo que cambia es el voltaje en cada uno de los elementos. Lo que pasa contrario con los elementos en paralelo. En paralelo, la corriente que los atraviesa sí cambia. El que no cambia es el voltaje. Entonces tenemos que tener eso muy bien en cuenta para desarrollar el circuito. Entonces, vamos a ver circuitos en serie. Entonces, son circuitos que donde sus elementos en su conexión comparten un solo nodo en común. Su representación es la siguiente. A ver, subir un poquito la onda.
Sí, sí. Ahí está bien. Entonces, este es el capacitor, el inductor y el resistor. Y esta es una fuente de B sub S. Entonces, mire que en el instante t igual a 0, yo todavía no he conectado esta fuente al circuito. Mira que está desconectada, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros debemos conocer las condiciones iniciales, para que después de conectarlo, analicemos el circuito y teniendo en cuenta las condiciones iniciales, hallemos la ecuación diferencial asociada al problema. Entonces, supongamos que nosotros hicimos ya la conexión. Vamos a hacer el circuito ya con la conexión, pues en el instante t mayor que 0. En el instante t mayor que 0, lo que hago es conectar la fuente. Entonces, para t mayor a 0, lo que hago es conectar la fuente R, L y C. Entonces mire que por esta malla aquí atraviesa una corriente I de T. Entonces mire que por la característica de estos circuitos en serie, esta corriente va a ser la misma en el resistor, en el inductor y en el capacitor, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar esto es emplear las leyes de Kirchhoff. ¿Ustedes sí saben cuáles son esas leyes o no? Sí. Las leyes de voltaje en una malla y de corrientes en los nodos, ¿cierto? Entonces, cuando planteo ecuaciones en los nodos, lo que voy a determinar son corrientes. Y cuando planteo ecuaciones en las mallas, toda la malla, lo que determino son los voltajes. Entonces, ¿ahí van todos bien? Sí. Entonces, supongamos que en el instante t igual a 0 más, o sea, en el instante antes de conectar la fuente para hallar las condiciones iniciales, tenemos que el voltaje en el capacitor es B de 0 igual a B sub I. Entonces mire que acá nos están dando ya una condición inicial. Y la corriente en el inductor es I sub I igual a I de 0. Entonces mire, estas son nuestras condiciones iniciales. Con estas condiciones iniciales es que nosotros vamos a realizar el problema. Entonces esto nos sirve para hallar las constantes que nos salen al sacar la ecuación diferencial. Entonces, analizando este circuito de acá, ¿qué vamos a emplear? ¿Mallas o nodos? Para analizarlo ya en sí, para sacar las ecuaciones, ¿vamos a emplear mallas o nodos? Mallas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por el resistor? El voltaje que pasa por el resistor. Acuérdense la fórmula de ahorita. Estas. Entonces, R por I de T, ¿cierto? La resistencia por la corriente que lo atraviesa. Más el voltaje en el inductor, ¿cuál es?
Voltaje en el inductor Sí. por la derivada de L de I de T, ¿cierto? Más, aquí hay un voltaje en el capacitor, más B de T, ¿cierto? Que mire que si ustedes ven esa formulita que tienen, en el capacitor lo que le dan es la ecuación de la corriente. Entonces nosotros vamos a asumir un voltaje B de T, un B de T cualquiera que no conocemos, lo asumimos en el capacitor. Lo que pasa contrario con el inductor. Si nosotros, por ejemplo, en paralelo o en cualquier circuito, nosotros conocemos es el voltaje en el inductor. Entonces nosotros asumimos una corriente ahí. Esa es como una clavecita para cuando desarrollen los circuitos. Siempre pongan en el capacitor un voltaje V de T. En el inductor una corriente I de T. Porque son las variables que no conocemos. Entonces, ¿y esto es igual a qué? ¿A qué? A B sub S, a la fuente. Mire que si aquí hay un voltaje en la fuente, la suma de todos los voltajes de los elementos, de cada uno de los elementos me va a dar el voltaje de la fuente. Entonces es igual a B sub S de T. porque pones el voltaje en la resistencia, luego el voltaje en el inductor y porque en el capacitor simplemente pone 20. Porque es que mire las ecuacioncitas que yo les di. Les acabé de dar B de T en el resistor, ¿cierto? Entonces, usted en el capacitor conoce es una corriente. Usted no conoce es el voltaje. Entonces, yo voy a asumir que el capacitor tiene un voltaje B de T, ¿cierto? Es el voltaje que hay ahí. Simplemente yo estoy asumiendo que ahí en el capacitor hay un voltaje. No sé cuál es, pero es un voltaje. ¿Sí entendió? Entonces mire que acá la variable que en el capacitor nos dan es una corriente. Entonces, mire que en el inductor, por ejemplo, es un voltaje de T, ya lo tengo, es L de I de T, simplemente. Entonces, como yo no conozco en el de capacitor, simplemente que es un voltaje de T cualquiera. No sé cuál es, pero eso es lo que voy a hacer. Hallar la ecuación diferencial que me implique ese voltaje. Entonces, continuando pues con el ejercicio. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. ¿Qué otra ecuación podemos sacar de ahí? ¿Qué otra ecuación podemos sacar de ahí? Mire que yo ahí de T es la misma siempre, entonces es una variable conocida, digámoslo así, porque es la misma en todo el circuito. Entonces, ¿qué otra variable puedo asociar al circuito que me dé una ecuación para poder resolverlo? ¿Qué otra? Miren las formulitas que yo les di ahorita del capacitor, inductor y resistor. ¿Qué otra pueden asociar ustedes? El voltaje, ya saben que no podemos hacer una ecuación para el voltaje porque el voltaje es diferente en cada uno de los elementos. ¿Será que podemos sacar una ecuación para la corriente sabiendo que es la misma en todos? Si la corriente es la misma en todos, ¿qué otra ecuación podemos sacar de ahí? ¿Cuál es la única que me relaciona corriente en esas ecuaciones que le di? ¿La del capacitor? No. Entonces mire, ¿qué es I de T? Es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si reemplazamos 2 en 1, ¿qué vamos a obtener? Entonces vamos a reemplazar 2 en 1, ¿cierto? Entonces me quedaría R por C de B de T más L C de cuadrado B de T más B de T igual a B sub S.
Entonces vamos a organizar esta ecuación. Vamos a sacar factor común b de t, porque mire que todos los términos me la tienen asociado. Y de una vez vamos a dejar esta d sola, esta d. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por el s, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esta d sola, para dejarla expresada como una ecuación diferencial común. Entonces, pero hagámoslo por partes. Entonces, tenemos RCD más LCD cuadrado más 1 por B de t igual a B sub S de t. Dividiendo todo por LC, me queda D cuadrado más R sobre L D más 1 sobre LC por B de t igual a 1 sobre LC por B sub S. Entonces mire que acá ya nos salió una ecuación diferencial asociada al circuito, ¿cierto? Opa, ¿tienes otro marcado? Están ranchando. Los dos se vuelven así. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿O alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces la idea con estos circuitos es que presentan un comportamiento oscilatorio. O sea, lo que pasa es que cuando se mete un voltaje ellos presentan un comportamiento oscilatorio. Entonces lo que debemos hacer es asociar esta ecuación que acabamos de hallar con la ecuación de oscilaciones. ¿Ustedes conocen la ecuación de oscilación? La ecuación diferencial de oscilaciones. ¿Sí la conocen? Entonces, la ecuación de oscilaciones será la siguiente. D cuadrado más 2 alfa D más omega n al cuadrado por B de t es igual a omega sub n cuadrado por B de t. Eso es. Entonces esta es la ecuación de oscilaciones. Si nosotros asociamos estas dos ecuaciones, pero antes que eso, alfa es el amortiguamiento del sistema. Y omega sub n es igual a la frecuencia natural. Entonces mire que como es un movimiento, a cada circuito se le asocia un movimiento oscilatorio. Cada movimiento oscilatorio tiene una frecuencia natural y un amortiguamiento. Esa constante de amortiguamiento es la que dice en qué, más o menos en qué tiempo el sistema se va a caer, se va a poner estable, o sea, no va a seguir oscilando. Entonces, si nosotros asociamos estas dos ecuaciones, esta y esta, alfa, ¿a qué será igual? Haciendo la similitud, mire que yo ya tengo D cuadrado, tengo el D, tengo que 2 alfa, ¿cierto? 2 alfa es igual a R sobre L, ¿cierto? Sí. Entonces, de ahí tengo que alfa, el amortiguamiento del sistema, es igual a R sobre 2L. Y la frecuencia natural es igual, haciendo la misma similitud,
Pues mire, este término es este término, ¿cierto? Entonces, es 1 sobre LC. Entonces, si ustedes tienen un circuito idéntico a este, serie RLC, ustedes no tienen que volver a hallar todas estas ecuaciones. Por ejemplo, si le preguntan cuál es el amortiguamiento, usted ya sabe que en el circuito serie RLC, el amortiguamiento es R sobre 2L. Pues obviamente conociendo los valores de R y de L. Y lo mismo para la frecuencia natural, ustedes deben conocer los valores de la inductancia y de la capacitancia. Simplemente es aplicar esas fórmulas, pues no tienen que volver a hallar nada, ni eso. Ya sí tienen que hallar, ya es cuando es combinación de paralelo y serie. Cuando es esa combinación, ya ninguna de las dos le sirve, tiene que usted volver a plantear las ecuaciones y hallar la ecuación resultante. Entonces, nosotros ya sabemos, esto es asociado al comportamiento oscilatorio del circuito. Entonces, ¿nosotros qué condiciones iniciales tenemos para resolver la ecuación? B sub 0 es igual a B sub 1. Exacto, que B sub 0 más, ¿cierto? Es igual a B sub I. Ese era el capacitor y en el inductor. Y en el inductor, I sub I es igual a I sub 0. I sub 0 más es igual a I sub I, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con esto? Nosotros ya sabemos que la corriente es igual a ¿qué? I de T es igual a C de B de T, ¿cierto? Porque esta es la corriente en el capacitor y es la corriente en todo el circuito, ¿cierto? Entonces, haciendo el reemplazo, entonces si esto se cumple para todo tiempo, se va a cumplir para cuando el tiempo sea igual a 0. Entonces vamos a reemplazar estas condiciones iniciales acá. Entonces, ¿y de 0 cuánto es? Y sub I, ¿cierto? Entonces, y de 0 más es igual a C de B sub 0 más. ¿Cuánto vale I sub 0 más? I sub I. Pasando este C a dividir, sobre C es igual a D B sub 0. Entonces, estas son siempre las condiciones iniciales que nosotros debemos saber. Que el voltaje, cuando es un circuito serio, pues, que el voltaje en 0 no lo deben dar. Y también la derivada del mismo, para poder resolver el sistema. Entonces, mire que ya teniendo las condiciones iniciales y los valores de los resistores e inductores, ya el proceso ya es solucionar la ecuación diferencial por los métodos que ya conocemos. Pero aquí en este tipo de circuitos, lo que más se emplea es operador inverso. A ustedes ya les enseñaron operador inverso, ¿cierto? Sí. Porque ¿de qué hay sub I sobre 0? Porque mira en esta ecuación, ¿cierto? En esta. Tengo que I sub 0 es C de B sub 0 por esta ecuación. Sí. Simplemente voy a despejar de B sub 0. Entonces paso la C a dividir. Y como I sub 0 es I sub I, ahí tengo lo que me estás preguntando. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, entonces ya la ecuación diferencial que me queda es D2 más R sobre LD más 1 sobre LC B sub T es igual a 1 sobre LC B sub S T, con las condiciones iniciales de que B de 0 es igual a B sub I y dB de 0 es igual a I sub I sobre 0. Profe, dijo que
Sí, ya. Entonces, mire, si nosotros ya conocemos los valores de R de L, que eso es lo que nosotros vamos a hacer en cualquier circuito, mire que aquí me va a quedar una forma numérica de la ecuación y ya podemos con estas condiciones iniciales dar solución a eso. Y esas condiciones iniciales lo que nos sirve es para hallar las constantes como anteriormente dije. Entonces, ahora vamos a ver el circuito en paralelo. ¿Alguna pregunta de esto en serio o no? Sí. ¿Qué? ¿Por qué pasaste ese menos ahí? Menos. Esto. Esperemos. Ah, eso es un igual. Esto es un igual. La misma ecuación de ahorita. Sí, es la misma. Entonces, circuito en paralelo. Posee la siguiente forma. Entonces mire que ya en esta forma ya los circuitos se encuentran es en paralelo, ¿cierto? En paralelo porque mire que estos, el inductor y el capacitor están compartiendo un nodo, dos nodos. Entonces R, L y C. Entonces este es para el instante t igual a 0. Una fuente de su S. Entonces, ya realizando la conexión, para t mayor a 0, tenemos Ahí no son los voltajes los que son los mismos. sí, en el circuito paralelo los voltajes son los mismos. En serie serían las corrientes, como ya vimos ahorita, ¿cierto? Pero entonces, mira, entonces usted siempre, para t mayor que 0, entonces usted siempre van a intuir que en el capacitor hay un voltaje, ¿cierto? Que es la variable que yo no conozco. Y por acá pasa una corriente, que esta corriente es la del inductor, y es la misma acá, en estos dos. Entonces, mire que este voltaje es el mismo acá en este nodo, ¿cierto? Aquí también es VDT en este nodo, porque mire que estos dos circuitos están en paralelo. Y como en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, ahora usando las leyes de Kirchhoff, tenemos, ¿qué es lo más cómodo para nosotros en este circuito paralelo? Usar voltaje en la malla o corriente en el nodo. ¿Qué sería lo más adecuado para nosotros? Entonces, mire que cuando son circuitos aquí en paralelo, mire que yo puedo más fácilmente asociar en el nodo las corrientes, ¿cierto? Porque ya sabemos que el voltaje acá es el mismo. Entonces, por acá entra una corriente, sale otra corriente y sale otra corriente. Y simplemente en el nodo las corrientes que entran son igual a las que salen. Entonces ahí nos quedaría ya la ecuación. Entonces vamos a plantear la ecuación en el nodo.
Entonces llamemos este el nodo 1. En 1. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? ¿Cuál es la corriente acá? Aquí es una corriente IDT que es la que baja. Pero en el resistor será la misma IDT. Sí. Acuérdate que estos circuitos están en paralelo. Entonces la corriente no va a ser la misma. La corriente es distinta en los tres elementos. Lo que es igual es el voltaje. Entonces, la corriente en este capacitor será el voltaje que hay acá menos el voltaje que hay acá, que es una diferencia de potencial sobre R, empleando la ley de Ohm. ¿Cierto? Entonces, B es igual a I por R. Entonces, como en el resistor se cumple la ley de Ohm, entonces, por acá pasa una corriente, pero es que resulta que en este no hay un voltaje y al otro lado hay un voltaje. Entonces, la corriente que lo atraviesa es la diferencia entre esos voltajes. Entonces, será B sub S de T menos B de T. Ya dijimos que en este nodo es del mismo B de T sobre R es igual a ¿qué? Porque esta es la corriente que entra. Sale esta, que es I de T, ¿cierto? Sale esta, que esta corriente es I de T, la corriente en el inductor. Más esta corriente. ¿Y cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale esta corriente que pasa por el capacitor? Ya la tenemos, ¿no? Sí, ya la tenemos. CD por BT, ¿no? Exacto, C de B de T. Entonces esta es nuestra ecuación 1. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos sacar? Lo mismo, que nos relacione. En este caso, ¿qué nos debe relacionar? ¿La corriente o el voltaje? En este caso nos debe relacionar es la corriente, porque la corriente es distinta en todos. Entonces, ¿cuál es la otra ecuación? Que B de T es igual. Mire que B de T es el mismo en este, ¿cierto? Es el voltaje en el inductor. ¿Y cuál es el voltaje en el inductor? L de I de T, ¿cierto? Entonces el mismo proceso de ahorita. Vamos a sustituir 2 en 1. Entonces tenemos B sub S menos L de I de T, que es B de T, es igual a R I de T. ¿Qué R? Lo que va a pasar es R a multiplicar a toda esta expresión, ¿cierto? Sí. Más RC de cuadrado B de T. Entonces, vamos a pasar todo esto por acá. Vamos a dejar el B sub S solo. ¿Por qué de cuadrado? ¿De dónde salió ese cuadrado? Porque acuérdense que estamos reemplazando el voltaje. Entonces mire que aquí un derivada del voltaje. Y la del voltaje es la derivada de la corriente. Entonces me quedaría 2 veces la derivada de la corriente. ¿Sí? Estamos reemplazando 2 en 1. Mira que aquí está C de B de T. Y B de T es L de I de T. Si volvemos a derivar esto, me queda L de cuadrado I de T por C. ¿Bien? ¿O no? ¿Qué le falta a la L, no? Sí, me falta sí, la L. Y la I. Y es I de T. Sí, I de T, perdón. L de I de T. Listo. L, R, C. Entonces ahora vamos a dejar la expresión a un solo lado. Entonces me queda L, R, C de cuadrado I de T más
L de I de T más R I de T igual a B sub S de T, ¿cierto? Lo mismo de ahorita, vamos a dividir todo por LRC para que nos quede este factor T cuadrado solo. Entonces me quedaría de la forma D cuadrado más R sobre L D más 1 sobre LC no, perdón, este no. Estamos dividiendo es por 1 sobre RC. No estamos dividiendo es por Sí. LCR. Sí. Entonces me quedaría D cuadrado más D sobre 1 sobre RC, ¿cierto? Se me cancelan las L, sí. ¿cierto? Más 1 sobre LC I de T igual a B sub S sobre RLC. Bien, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación que nos asocia al circuito. Entonces si volvemos a asociar esto con la ecuación de oscilación, recordemos que la ecuación de oscilación ¿cuál era? Entonces D cuadrado más 2 alfa D más omega n cuadrado, en este caso sí de T, ¿cierto? Es igual omega n cuadrado por I de T, ¿cierto? Entonces si nosotros asociamos, mira aquí en nuestro caso, mire, ¿cuál es I de T para nosotros? Tomando esta expresión. Pero no sería también de su S de T. Con R sub S. Hay cuadrado. No, porque acá. Pues es B sub S cuando estamos hablando de voltaje. Pero mire que la ecuación diferencial depende de corriente. Entonces mire que ese I de T es B sub S sobre R. Pero nosotros tenemos igual en la otra ecuación B sub S. Ah, no, sí, es que en la otra ecuación, acuérdese que estábamos hallando era el voltaje, porque el voltaje era diferente. Mira la que acabamos de encontrar antes de esa en la hojita que tenés ahí arriba. Tenemos B sub S. Acá, Sí. por eso, pero es que B sub S sobre R es I de T. ¿Me entiendes? Sí. Entonces mire que ahí sí nos coincide de que este omega n cuadrado es 1 sobre LC. Entonces mire que tiene que estar acá y acá. Entonces mire que acá está 1 sobre LC y acá también está 1 sobre LC. Mire que sí coincide. Porque es que B sub S sobre resistencia es corriente. Claro, está ahí. Sí. De 2 alfa Entonces, sí. ¿cuál sería entonces omega sub n acá? La frecuencia de oscilación. 1 sobre LC, ¿cierto? Y el amortiguamiento del sistema sería 1 sobre 2 RC. 1 sobre 2 RC. Entonces, ya la ecuación diferencial, suponiendo que en este caso las condiciones iniciales son 0, ¿cuáles serían nuestras condiciones iniciales? Suponiendo que son ceros. ¿Para qué serían nuestras condiciones iniciales? O sea, de 2 Que I de 0 es igual a 0, ¿no? y 0, ¿cierto? Y 0 es igual a 0, ¿no? Sí, y la otra. No lo sé. La otra es que la derivada de la corriente también sea igual a 0, ¿cierto? Con I de 0 igual a 0.
y Ti de 0 igual a 0. Entonces ya con estas condiciones iniciales y los valores de la resistencia, la capacitancia y la inductancia, ya podemos hacer una solución general de la ecuación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No. Entonces vamos a hacer un ejemplito ahí. Pero espera algo, muchachos, que me faltaba. Ustedes han oído mencionar o les han mencionado la respuesta de un sistema cuando las excitaciones son, por ejemplo, el escalón unitario o el impulso unitario. ¿Le han enseñado eso? Sí. Porque lo que pasa es que cuando estos circuitos, cuando son así oscilatorios, entonces, pues como una de las aplicaciones es usted conocer la respuesta al escalón y al impulso unitario. Si usted conoce la respuesta al escalón unitario, ya dependiendo de esa respuesta usted puede hallar la respuesta ante cualquier excitación, con algo que llaman la integral de convolución. Sí, sí la hemos. ¿Ustedes ya vieron eso? ¿Ustedes ya vieron circuitos 1? ¿Ustedes son de telecomunicaciones? Sí, es que nosotros estamos viendo circuitos 1. Sí, pero ya les dieron eso. Eso es Sí. como el primer tema. Entonces, una de las aplicaciones es esa. Entonces, ustedes saben que pues la excitación escalón unitario se representa con mu de t, ¿cierto? Y el impulso con delta de t, ¿cierto? Entonces, ¿qué me relaciona estas dos? ¿Cómo puedo obtener una en términos de la otra? Entonces, que la función delta de t, el impulso, es igual a la derivada con respecto a t del escalón unitario, ¿cierto? De la respuesta del escalón unitario. Entonces mire que si nosotros hallamos la respuesta al escalón unitario, podemos hallar la respuesta al impulso y por la integral de convolución a cualquier otra excitación, independiente de la que sea. Entonces vamos a hacer un ejemplito ahí. Es que Entonces, para un circuito RLC serie, tenemos que R igual a 3 ohms. La inductancia es igual a 1 Henry. La capacitancia es igual a 0.5 faradios. Entonces, determinar la respuesta al escalón y al impulso para el voltaje y corriente.
Entonces, nosotros ya sabiendo esto, ahí tenemos que... No, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Determinar la respuesta que eso no se ve ahí. El esfuerzo, El escalón y el impulso para el voltaje y la corriente. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la ecuación para un circuito serie, ¿cierto? Nosotros ya la deducimos ahorita. Sí. ¿Cuál era? Entonces, D a la 2 más R sobre LD más 1 sobre LC B de T igual sobre LC B sub S, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos la ecuación, porque nos dicen que es un circuito en serie, simplemente reemplacemos los datos. Entonces me quedaría D cuadrado. ¿Qué me quedaría? Tres de eso. Más 2 igual. Esto es B de T, pues. B de T es igual a 2B sub S, ¿cierto? ¿Eso es qué? B. Entonces, ¿cuál sería el factor de amortiguamiento? Tres. ¿Cuánto? Tres. 3. ¿Seguro? ¿Segura? Sí. Acuerda que es Ah, 6. 6. 3 medios. No. Sí. Y la frecuencia natural del sistema. Ahí sí, 2. Sería 2. O sea, la frecuencia natural sería el raíz de 2. ¿Cierto? Ahora nos dicen que las condiciones iniciales son B sub 0 igual a 0 y de B sub 0 igual a 0. De B sub 0 igual a 0. Entonces, primero que debemos hallar. Entonces, mire que nosotros, acuérdense que la solución de una ecuación diferencial, en este caso para B de T, es igual a la respuesta complementaria, ¿cierto? Conjunto fundamental de soluciones que llamamos, más la respuesta particular, más B particular. ¿Cómo hallamos esta respuesta particular? Con el método del operador inverso, ¿cierto? Pues acuérdense que ustedes recordando ese método, cuando acá es una constante, mire que es una constante 2, me acompaña pues B sub S, lo que debemos hacer es hacer el operador D igual a 0. Entonces si nosotros hacemos D igual a 0, Eso es lo mismo que operadores anuladores. me imagino que sí, yo creo. Sí. Entonces mire que cuando es una constante lo que tenemos que hacer, a una constante la anula es D igual a 0. Sí, que sí.
Eso es lo que ustedes, entonces, B, Sí, que es una constante y a X la anulada. sí, sí, que es igual Eso. No nos compliquemos. a 2 sobre, esto es 2 sobre de 2 más 3D más 2 con T igual 0, ¿cierto? Entonces mire que esto se me va a 0, esto se me va a 0 y me queda que esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces mire, el ayer particular es 1. Y y la complementaria, ¿cuál sería? Sería las raíces del polinomio, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? De D2 más 3D más 2 igual a 0. Es de dos números que multiplicados me dan 2 y sumados me dan 3. 2 y 1, ¿cierto? Entonces, el B complementario sería K sub 1 por E a la menos 2T, porque estamos trabajando en función del tiempo. Más K sub 2 por E a la menos T. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo? Entonces, ya tenemos que las B de T es igual a K1 E a la menos 2T más K2 E a la menos T más 1. ¿Por qué más 1? Porque acuerda que acabamos de hallar que la complementaria era 1. De la solución de una ecuación diferencial es la particular, la complementaria más la particular. Entonces, la particular nos dio que era 1 y la complementaria nos dio que era esta. Entonces, la solución general es la suma de las dos. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Nosotros ya tenemos unas condiciones iniciales, ¿cierto? Sí. Que b de 0 igual a 0 y de b de 0 igual a 0. Entonces, vamos a derivar esta ecuación, ¿no? Para poder ahí sí igualar a 0 y hallar las constantes. Entonces, db de t es igual a menos 2k1 e a la menos 2t menos k2 e a la menos t. Bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, y ahora vamos a usar las condiciones iniciales. Y usando las condiciones iniciales, K1 que era la menos 2 por 0. entonces, b de 0 igual a 0 es igual a ¿qué? Este es t. K1 Euler a la menos 2 por 0. ¿Cuánto da eso? Euler a la menos 2 por 0. K1 A 1 más K2 más 1, ¿cierto? sí, igual a 0. Ya está acá, ¿cierto? Entonces, db de 0 igual a 0 es igual a menos 2k1 menos k2, ¿cierto? Desde este sistema vamos a hallar cuántas son estas constantes. Mire que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces el sistema tiene solución. Entonces D2 es 1 y está 2.
tengo que K2 es igual a menos 2K1, ¿cierto? Y 3 en 1, tenemos que menos 1 es igual a K1 menos 2K1. Menos 1 es igual a menos K1, entonces K1 es igual a 1, ¿cierto? Y K2 es igual a menos 2. Bien hasta ahí. ¿Está ahí bien, muchachos? Sí. Bueno, entonces ya. Entonces, la respuesta al escalón unitario es hacer. Entonces, la respuesta Creo que subí la hoja. al escalón unitario es decir, haciendo, si nuestra excitación es el escalón unitario, ¿qué es lo que debemos cambiar en esa ecuación inicial que tenemos? ¿Qué sería U de t? B sub S, ¿cierto? Entonces, B sub S de t igual a U de t. Entonces, hacer B sub S igual a U de t no nos cambia nada, porque el escalón unitario para t mayor que 0 siempre es 1, entonces sería como multiplicar eso por 1, entonces no nos cambia absolutamente nada. Entonces, sería B de t igual a 1 más, ¿cuánto vale K1? Vale 1. E a la menos 2t menos 2 e a la menos t y de t. Cada día menos 2. Entonces esa sería la respuesta al escalón unitario. Entonces, ¿cómo hallamos para la corriente? ¿Cómo hallamos esta para la corriente? Recuerda que nosotros tenemos una ecuación que I de t es igual a C de B de t, ¿cierto? Entonces vamos a derivar B de t, lo multiplicamos por C y esa es la respuesta a la corriente con respecto al escalón unitario. Entonces, ¿cuál sería la derivada de B de t? Ya la tenemos. Bueno, entonces, ¿qué sería? Entonces C vale 1/2, ¿cierto? C vale 1/2. ¿Y la derivada cuántos queda? Se vale 1/2. 0.5 es 1/2, 0.5 faradios, ¿cierto? Sí, 1/2 por menos 2 Euler a la 2t. La menos 2t. Menos 2 Menos 2 Euler a la menos t. U de t, ¿cierto? Entonces, Sería más 4, ¿no? ¿cómo? Sería más 4. ¿Por qué no? Sería más.
Ah, sí, sí. Menos 4, ¿no? Más 4. Porque ya sabemos que K2 vale menos 2, ¿cierto? Sería más 2. Más menos 2 se vulera a menos 2t, más 2 se vulera a menos t. Sí. Que la derivada es que es menos K2. Sí, sí. Está bien. Entonces, ahora I de t sería e a la menos t menos e a la menos 2t por u de t, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta al escalón unitario. Ahora vamos a hallar la del impulso. El multiplica. ¿Qué debemos hacer para hallar esa respuesta a la excitación del impulso? Nosotros ya tenemos la del escalón, ¿cierto? Entonces, si nosotros, acuérdense que ahorita yo les dije que la respuesta al delta, al impulso, o la derivada con respecto al tiempo, de la respuesta al escalón, ¿cierto? Es simplemente qué vamos a hacer para hallar la respuesta al delta. Simplemente vamos a derivar eso. Y esa será la respuesta natural. Del sistema. ¿Qué tenemos que derivar? La respuesta que acabamos de hallar, que es la respuesta al escalón unitario, ¿cierto? Nosotros acabamos de hacer la respuesta al escalón. Resulta que la respuesta al impulso es derivar la respuesta a la excitación del escalón. Entonces simplemente es derivar eso. Pero teníamos en vez de t y de t, entonces ¿cuál derivamos? Ah, pues si usted va a hallar la respuesta, nos están preguntando las dos cosas. La respuesta frente al escalón y al delta, al impulso, con respecto al voltaje y la corriente. Entonces, si es para el voltaje, derivamos el voltaje, y con la corriente derivamos la corriente. Ambos hay que hacerlo. Pues simplemente, entonces la respuesta al impulso sería, pues derivando de t, esa la vamos a llamar la v natural, igual a 2 e a la menos t menos e a la menos 2t v de t, ¿cierto? Si usted deriva de acá, la derivada de 1, 0. La derivada de e a la menos 2t da menos e a la menos 2, menos 2e a la menos 2t. Lo saqué de factor común, menos 2e a la menos 2t. Y la derivada de esto da más 2e a la menos t. Más 2e a la menos t, que es este término. La de la corriente sería, derivando esta expresión, sería 2e a la menos 2t menos e a la menos t de t. Entonces estas serían la respuesta al impulso. Entonces, más o menos así se resolverían ya pues los demás problemas. Para el caso del paralelo es lo mismo, simplemente que cambia la forma de la función y ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Entonces mire que es muy sencillo, simplemente
La clave de esto es hallar los voltajes y las corrientes, saber plantear esas ecuaciones y ya después por operación eso sale todo. Entonces, cuando usted tiene un circuito en paralelo, ya saben, emplean la ecuación del paralelo en serie, pero cuando tengan la combinación de los dos, no pueden emplear ninguna de las dos, sino ustedes mismos sacar las ecuaciones porque ahí sí va a cambiar. Entonces vamos a dejar ahí, muchachos. Entonces yo cuando les haga el taller les hago un ejercicio que combine ambas cosas para que vean cómo se hace. ¿Listo? Venga pues. ¿Y cuándo tienen el parcial? ¿Cuándo tienen el parcial de esto? Pues del tercero. Todavía no saben. Todavía falta terminar este parcial porque ahorita tienen que proyectar las niñas que faltan.